Hola, buenas, soy Mario y estoy aquí en otra entrevista muy especial de los lunes seriéfilos acompañado de mi compi Telma. Hola Telma, ¿qué tal? Hola, un día más, un placer. Y tenemos Hola. el gran placer de entrevistar a Michelle Brown y a Margarita Muñoz. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Pues mira, bien, deseando aquí de charlar un poquito sobre vosotros y también sobre Parok, que es la serie donde os veremos próximamente aquí en España. Sí, 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 Así sí. que así que si estáis listos, comenzamos con la entrevista. Listísimo, Venga, vámonos. pues ya está, perfecto. Una pregunta un poco recurrente nuestra, y así nos la contestéis ambos para entrarnos un poquito y para conoceros, es ¿cómo comienza, si os acordáis, cómo comienza vuestro amor por la interpretación? ¿Cómo comienza Sí, nuestro amor? Bueno, pues si quieres, puedo empezar yo, venga, que justamente ayer lo estábamos hablando con Marga, de dónde viene todo esto. anda. A mí en particular fue una historia que parece ser trillada y que se ha escuchado en varios lugares, pero es real. Yo fui a acompañar a un muy amigo mío que iba a un casting de televisión hace muchísimos años atrás, y yo estaba sentado en un pasillo y la productora me confundió con uno de los que estaban ternados para este casting y me preguntó si tenía ganas de pasar a hacerlo. Creo que fue el único y primer casting en mi vida en el que yo no sentí los nervios porque no existía ni el deseo ni la presión de tener que quedar en un casting. Yo estaba en una espera, como quien está en la sala de espera de un médico. Y empecé, nada, hice ese casting y funcionó. Y justamente en estos días lo hablábamos con Marga. Poco a poco me fui enamorando de este oficio y entendiéndolo y tomándolo de una manera más seria a medida que iba pasando el tiempo. Y justamente ayer hablábamos de eso, que es el gran placer de tener la oportunidad de jugar a ser otro por un rato, de meterte en la piel de un tercero, de poder crear empatía con los personajes que interpretás. Y ahí nació y empezó todo esto de mi parte. Bueno, la mía sí. Yo en realidad nunca pensé que pudiera llegar a estar frente al público o en un escenario. La verdad, yo siempre fui muy, muy tímida. Pero en el colegio teníamos de repente performance y cosas, y el salón entero me escogió a mí para que yo fuera la cantante y la que salía al frente. Y bueno, dije, ok, hagámoslo, pero el momento que me paro ahí, me sentí Cristina Aguilera y empecé a cantar y a hacer y todo. Me divertí tanto que la verdad me sorprendió mucho y ahí empecé a buscar, porque yo soy de un pueblo y me decidí, o sea, casi vuelvo locos a mis papás, me quiero ir a Bogotá, quiero estudiar a los 15 años, entonces fue un tema en la familia porque la niña ya se quería ir a los 15 años de la casa y quería ir a estudiar, pero pues fui muy apoyada y estuve estudiando 2 años y ya, Anda. totalmente convencida de que era lo que quería hacer. Y bueno, de ambos, Margarita, por así decirlo, es la menos conocida, entre comillas, para el público español, por así decirlo. Ajá. Uh-huh. Y creo que, si mal no he buscado informaciones, creo que es tu primer gran proyecto en España, ¿no? Sí, 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 eso para mí fue un regalazo. Sí, porque al final Michelle ha participado en, por ejemplo, en Pagafantas, en Hernán y en Física y Química, o en Física o Química, si mal no he buscado, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Pero claro, para quien no conozca a Margarita, porque yo sí que me he visto alguna serie donde ha salido, ha participado y tú también has participado en en Señor Ávila, de Sí, HBO, sí. y en la adaptación de Venganza, de Revenge. Sí, Y para entonces sí que me Colombia. gustaría que nos hablaras un poco de quién es Margarita, para que la gente te conozca cuando te vea ya en la serie Paro. Pues bueno, yo soy colombiana, trabajo hace muchísimos años también en México. Eh, He hecho de todo, entre series como las de Señor Ávila, de HBO. He trabajado mucho también para cosas en Telemundo, en series, en novelas. Y pues esta que es la super oportunidad que la verdad me salió así como de carambola, que llegó ahí para, oye, tenemos un personaje que te encaja así impresionante y nos gustaría que lo hiciera.
Y yo estaba ahí pues la verdad, en el momento preciso y fue así un súper regalazo porque además llego al set y mi compañero es Iván Mazagué, que lo acababa de ver en su película El Hoyo El y hoyo. pues nada, fue un regalazo porque toda mi secuencia era con él. Y es un actorazo y súper generoso y yo iba muerta del susto, pero dije, no, él fue muy amable conmigo y súper generoso. Entonces, la verdad, fue un regalazo y lo disfruté mucho. Y ambos habéis participado en muchas películas y también series. Y como no tenemos tiempo o no queremos repasar todo porque nos podíamos tirar aquí mucho tiempo, sí que nos gustaría que nos sintierais la libertad de elegir un personaje o una serie, una película que os haya hecho especial a vosotros dos, a cada uno de vosotros. Un personaje o una serie que diga, este siempre va a ser especial. Yo creo que justamente si hay uno que tendría que elegir hoy en toda mi carrera, creo que sería Pedro de Alvarado, el personaje que me tocó hacer en la serie de Hernán, por muchos motivos en particular. Primero, porque en general fue una prueba de fuego para mí, porque era el primer personaje que yo hacía con un elenco híbrido entre mexicanos y españoles, pero por primera vez me tocaba hacer del equipo de los españoles, con un actor, con un elenco de actores netamente españoles, donde no podía pifiar el acento, donde tenía que trabajar una corporalidad completamente diferente a la mía, donde cometemos el error a veces los actores que creemos que hay que encontrarle más crema al pastel y yo lo volví con un tono completamente ronco, pero a la vez tenía que hacer un español castizo y a la vez la corporalidad era como una especie de búfalo. Y son estas cosas que en el papel aguantan mucho y a la hora de uno proponer aguantan demasiado y que luego después hay que realizar y aguantar durante todo el tiempo de la serie. Pero me pareció una prueba de fuego increíble y un personaje maravilloso del que hoy me siento muy orgulloso. Y creo que el mayor piropo que tenemos nosotros los actores es cuando alguien ve una serie que realizamos y nos dice, no te encuentro ahí. O sea, busco a Michelle y no lo encuentro. Y creo que por eso el personaje de Pedro de Alvarado es uno de los que me llevo hoy en el corazón. Sí, bueno, ya que mencionabas Revenge, para mí ese fue un reto porque pues esta mujer aparecía mejor dicho, no sé, hasta se dividía para salir en todos lados, tenía muchos mundos que tocaba y todo el tiempo estaba jugando a ser otra persona. Entonces, en realidad eras dos personajes ahí y además que te disfrazabas para convertirte en alguien más. Fue algo muy divertido, pero muy agotador también, pero sí era el primer reto así donde tenías que sacar muchas capas y demasiadas facetas de un personaje y yo creo que ese fue como uno de los grandes retos que he tenido como actriz. Aprovechando que os tenemos aquí a los dos y que encima sois pareja, me gustaría seguir con esto de los personajes, pero dándole una vuelta. Y entonces te pregunto a ti primero, Michelle, de los personajes que ha interpretado Margarita, ¿cuál es el que más te ha gustado o que recuerdes que más te llamó la atención? Creo que tengo dos. Primero el de Revenge. A Marga le tocó ser la protagonista, como dice, de una serie muy complicada de rodar, porque tenía esta dualidad como un personaje como con 7 diferentes capas, pero aparte tenía algo muy interesante. Nos tocó estar lejos, por primera vez ella rodaba en España y yo estaba rodando una serie en México, y me acuerdo de ver sus ensayos y que me mandaba sus grabaciones en estas escenas de pelea donde tenía que verse como una especie de Nikita, y nunca había visto, gracias a Dios, en esa tónica a mi mujer tirando patadas, pero tan compenetrada y tan metida en el personaje, y de repente tenía que desdoblarse y volverse este personaje dulce y completamente desamparado, pero con un deseo de venganza impresionante. Y después me gustó a mí la participación que tuvo Marga en la serie de HBO. HBO es una serie sumamente oscura y muy intensa. Y la veo, de hecho hay unas escenas que están en el trail, en su demo, completamente desbordada, y con una ira en la mirada, y yo creo que si tuviera que elegir dos, creo que me quedaría con esos dos. ¿Seguro?
porque en la de HBO precisamente era muy fuerte porque era una carga sexual muy ruda. Con un amigo además mío. Que mi pareja Bueno. era un amigo de Miche. Entonces por eso le pregunto que si seguro esa es la que le parece, porque ni siquiera podía ver esos No todos los momentos. Te voy a contar una pequeña anécdota que creo que nunca contamos. Y Marga tenía una escena con una carga sexual muy fuerte con un muy gran amigo mío que se llama Tony Dalton. Y el día del cumpleaños de Margarita, yo decidí llevarle un pastel al set para soplar las velitas y llevarle de regalo. Y cuando yo venía, estaban rodando en un hotel, yo venía con un pastel en las manos, empiezo a escuchar un sonido que para mí era conocido, pero no en un área que no sea mi casa, y empiezo a escuchar unos gemidos y una cosa muy extraña que para mí eran normales. Y de repente yo entré con el pastel en el momento que mi amigo tenía una escena de sexo con ella en el baño. Creo que es de las cosas más fuertes que, mira que los actores decimos, no, es que no hay rollo, no hay rollo. Se los regalo a otros compañeros actores para que no les pase. Qué bueno. Y bueno, y tú, Margarita, a ver si puedes superar esto. ¿Cuál es el personaje que más te ha gustado? No, yo creo que también estoy entre dos, entre el personaje de Falco, que tenía una carga emocional muy, muy fuerte, porque era un tipo que después de 20 años vuelve de un coma y pues se encuentra que su familia es otra, que su hija ya está grande, que su mujer ya, o sea, todo ya no es lo que él pensaba. Él vuelve como a esa misma época y también es divertido ver a mi esposo dándoselas de Rápido y Furioso. Y también la de Hernán, la de Pedro Alvarado, yo creo que ha sido uno de los compromisos y en donde yo lo he visto trabajar más y asustarse más entrar, y donde más lo he visto nervioso, pues porque la verdad es que iba a trabajar con unos actorazos todos españoles y por ahí le dijeron, es que si tú no te hablas bien español, pues no haces bien el acento, se hunde el barco. Se jode. Entonces quedó así, totalmente asustado. Y yo creo que en ese lo he visto totalmente concentrado y trabajándolo como nunca otro personaje y la verdad se ve el trabajo, se ve lo que hizo y yo creo que felicitaciones. Gracias, mi amor. Qué guay. Y bueno, antes de hablar de Parot, me gustaría mencionar, aprovechando que tenemos aquí, la aventura del viaje en moto en la India, que bueno, para todo aquel que no lo sepa, Michelle y Margarita estuvieron recorriendo durante 20 días la India, más de 2.600 kilómetros de recorrido, y luego lo publicasteis vía streaming bajo el nombre de India Íntima y Extrema. Así que, por favor, me gustaría hablar un poco sobre ese viaje, cómo fue, cómo surge, contarnos un poquito. Pues mira, el viaje en realidad surge de un intento de divorcio. De un intento de divorcio. Y fuisteis a la India a reconciliaros, ¿no? Exacto. Es que decían que los abogados eran más baratos allá. No, surge de todo lo contrario. Mira, lo que pasa con nosotros los actores, cuando hay una pareja de actores, que no es fácil, nos dimos cuenta, Marga y yo, que llegó un momento que nos repetíamos en loop en las conversaciones. Llegábamos a la casa a hablar de la escena y a vos qué te pareció, y no, pero si la productora quiere hacer más escenas, se está perdiendo la... O sea, todo esto que hablamos los actores, que nos repetimos y que a veces para el que está, para un tercero puede ser insoportable la conversación. También llega un momento que se puede volver muy monótono para la pareja. Y nos dábamos cuenta que por inercia, cada vez que terminábamos de hacer un proyecto, existía la necesidad de los dos de irnos al lugar más lejos para volver a sentirnos cercanos. Y tratar de quitar de medio lo que tiene que ver con el trabajo y vernos a los ojos y acordarnos por qué estamos juntos y cuáles son estas gran pasiones que tenemos juntos como pareja. Y decidimos irnos a hacer un viaje. Marga generalmente graba muchos videos. Ahí ya voy a meter la cucharada. Siempre viajamos y yo grabo muchos videos y dijimos, ok, hay que hacerlo. Y como siempre viajamos y nos gustaba en moto, yo le dije, la próxima vez voy a ir yo y yo quiero manejar moto y voy a aprender y no sé qué. Claro, el intento de divorcio es porque él decide que sea la India, que es lo más fácil para ir a manejar, ¿no? Y me pone a mí a manejar moto en la India, donde casi
pierdo la vida. No, y Marga sé toma un cuánto. curso de moto 3 días en un parking de un edificio y con eso 3 días. se Ya. fue, 3 días se fue a la Y India. me Sí. manda con eso a la India. Pues, yo creo que quería deshacerse de Más que mí. un intento de divorcio era de suicidio, creo. Sí. Después de la escena con la tarta en la mano, pues claro, dijo a la India en moto, venga. Vámonos. Pero era trabajo. Sí. Y bueno, y decidimos hacer el viaje y primero hicimos una escala en Los Ángeles donde compramos equipos y nos lo empezamos a tomar en serio porque nos dimos cuenta que había mucha carnita ahí, que se podía sacar un material muy interesante. Y se empezaron a dar las cosas y conocimos a una empresa que se llama Rakatanga Tours, que son los españoles que dan tours en la India. Y luego encontramos un camarógrafo de Bollywood que decidió sumarse al proyecto y hacer unas tomas de ubicación increíbles. Y viajamos con un mecánico que venía atrás nuestro porque la India es muy ruda. Y el documental se trata un poco de eso, de una pareja que viaja de una forma cero convencional, sin contarte que están en el templo del año 1900, sino una pareja pasándosela bueno, disfrutando de estar juntos y encontrándose de nuevo en un continente maravilloso, que bueno, donde suceden, para el que lo vio y si no para el que lo verá, cosas increíbles como de repente vivir con una comunidad gitana en la mitad del desierto, y atravesar casi todo el Rajasthan en 2 motos que creo que no eran muy adecuadas, porque en la India el Royal Enfield se utiliza para viajar media hora, pero no para viajar 26 días. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de esta aventura, de este viaje, personalmente? ¿Cuál creéis? Yo creo que, bueno, yo también iba en un proceso personal bastante delicado un poco. Mi mamá había muerto hace unos 3 meses antes del viaje de la India y también mi finalidad era poder hacer un ritual a mi manera y con un poco mis creencias en el Tíbet, en el río Ganges. Y no sé, para mí fue como mucho aprendizaje que la verdad tampoco es que lo fueran y esa era mi idea. Yo no es que iba a encontrarme a la India, pero sí encontré como mucha paz en hacer las cosas un poco más simples, en de repente ver a las personas de la manera como viven, de lo felices que son, de lo amables que son, como tener en cuenta un poco más esos detalles que hacen los días que sean un poco más bonitos y tener en cuenta esos detalles. Creo que pues yo iba muy sensible, la verdad, entonces creo que eso me impactó mucho. Qué Y bonito. tú el curry, ¿no? Y para mí no, sabes que cuando uno estudia actuación, uno de los grandes ejercicios que dan los maestros tiene que ver con el aquí y ahora, con estar presente. Para mí este viaje en moto, justamente, si hay un momento en el que estás presente, es viajando en moto por la India, porque tenés que estar completamente concentrado. Y nos pasó algo, en un momento estábamos en el desierto del Rajasthan y estábamos con una comunidad que son los Gypsy Cobra que viven en el desierto, y el tipo me estaba tratando de hacer entender que íbamos a ver un atardecer increíble y que le ponga atención. Y me di cuenta que en cuanto nos pasa esto a nosotros en este mundo occidental, lo primero que hacemos es atinar a poner el celular para grabar ese momento, no sé, para mostrárselo a quién, para imprimirlo en dónde. Y de repente, en medio del atardecer, cuando estaba yendo el sol, aparece este personaje y me tapa el teléfono y me hace como, pon atención, brother, o sea, está pasando algo que es mucho más rico que pase por tu retina, que pase por el iris de un teléfono. Y este viaje por la India nos hizo darnos cuenta que tenemos que estar mucho más atentos y poner atención y a disfrutar los pequeños momentos y no querer tratar de replicar ese momento para que otro lo vea en un pequeño teléfono dentro de un año, sino de estar presentes y disfrutar lo que nos está pasando y bajar un poco la máquina con estos aparatitos que nos sirven, como en este momento, pero hay momentos que se los tiene que llevar uno y tratar de quitarnos este vicio enfermo que tenemos de llevar este aparatito para comunicarle al mundo lo que uno disfrutó en ese momento. Pues sí, vivirlo en directo, como decías. Sí. ¿Y quién de los dos es más aventurero? ¿Quién diríais? Contesta.
Los dos somos aventureros. Me di Sí. cuenta en este viaje en la India que Marga puede ser mucho más ruda y yo necesito mucho más la comodidad. Puede ser. Sí, sí, de pronto me gustan un poco cosas más extremas. De lanzarme en paracaídas o escalar, todo. Michelle prefiere estar en... En un hotel 5 estrellas y que la espalda después de 2 horas de moto descanse. Sí, Ujú. pero lo es. Es aventurero a su manera. Bueno, y ¿qué es lo, si tuvierais que pensar en un momento, qué es lo más extraordinario que vivisteis en esta aventura? Una cosa que os quedará para siempre en la retina. Yo tuve un momento muy bonito. Nosotros estuvimos en Pushkar y en Pushkar nos decían que había un pueblo que valía mucho la pena, donde había un monje que se llamaba Lua Baba, donde ellos se alimentaban únicamente de patatas y lo único que comían eran patatas. Eso nos parecía lo alucinante cuando llegamos y de repente llegamos a este pequeño pueblo cerca de Pushkar y aparece un monje con una barba larga blanca y él con su túnica vestida de naranja y lo entrevistamos y en medio de la entrevista yo llevaba un dron y decidí sacar el dron para hacer una toma aérea y no entendí por qué en el momento que saco el dron y empiezan a mirar había como una cosa, como una divinidad que tenían ellos con ese aparato y él empieza a pedir a todos los otros que por favor se abran y empiezan a observar este dron volando arriba del pueblo. Y no, por cosas que no entendíamos, porque no había mucha comunicación, él tenía el deseo de llevarnos a nosotros a un lugar. Al parecer ellos adoraban las aves. Y a las 6 de la tarde, él se va caminando con un balde lleno de maíz y decide empezar a regar el maíz en una parte cerca del terreno donde vivían. Y como por arte de magia, empiezan a aparecer como 300 palomas volando que sabían que todos los días a esa misma hora él llevaba la comida para que ellas se alimenten. Y que creímos que hubo una gran relación entre el vuelo del dron y el vuelo de las palomas que llegaban y este hombre que creo que nunca en su vida había visto un dron y esta divinidad y este momento de silencio y de observarlo como un ave bonita que venía desde el cielo, como llegaba todas las tardes a las 6 de la tarde a su pueblo. Y creo que tenemos una imagen de ese momento que es maravillosa y para mí fue uno de los grandes momentos y él fue un personaje divino que nos enseñó que en realidad lo único que necesitaban para ser felices eran patatas y que muchas otras cosas terminaban siendo un problema, que la ropa terminaba siendo un problema, que las relaciones hombre-mujer terminaban siendo un problema y ellos tenían una noción de la vida completamente diferente a la nuestra, pero sumamente válida. Yo tengo una imagen muy fuerte de las mujeres en la India, del trabajo pesado que hacían las mujeres en la India. Me fui con una imagen muy fuerte porque siempre las veías en la calle y eran ellas las que llevaban los pedazos de troncos en el hombro, o sea, unos trabajos pesadísimos y fuertes, y los hombres eran los que trabajaban en los restaurantes como haciendo los tés, meseros o haciendo los tés. Eran muy pocas las mujeres, casi no están, y ellas están haciendo un trabajo pesado, y eso fue una imagen que me impactó mucho y no sé, y realmente nunca, casi muy pocas veces te relacionabas con mujeres y los hombres no te miraban a los ojos y hablaban directamente al hombre, o sea, tú no existes, tú eres como y eso me pareció como pues un choque cultural así como fuerte, pero a eso va y a eso se trata de viajar, de conocer y de entender otras culturas Claro. y de respetarlas. Porque esa es otra. ¿Cómo relacionabais allí con la gente? Bueno, nuestro guía, que era español, ha viajado muchísimo. La gente, la verdad, habla mucho inglés, pues es más fácil de comunicarse en inglés. Y también hay mucho que de repente termina español porque hay mucho turismo español. Claro. Pero nuestro guía, ya que pues ha viajado mucho por ahí, lo conocí, que conoce perfectamente el desierto, pues él era nuestro traductor, guía, todo. Y para cerrar ya el tema, si tuvierais que volver a repetir este viaje,
una aventura parecida, ¿a qué país o qué lugar en qué lugar la haríais? Uf, Tenemos distintos, creo, ¿tú? no sé, creo que nos encantaría Nueva Zelanda. Mira, qué bueno. Sí, por varios sentidos. No Guay. tenemos distintos, entonces, mira lo que nos enteramos. Sí, Nueva Zelanda por varios motivos. Hicimos un pequeño viaje en moto por Australia, por todo el Gold Coast, hasta un lugar que se llama Los 12 Apóstoles. Y mucha gente que viajó por ahí nos dijo, si a Australia les gustó y les parecieron impactantes estos lugares, tienen que ir a Nueva Zelanda por varios motivos. Primero, porque para viajar en moto es increíble, porque de repente Sí, los paisajes cambian de la noche a la mañana, la vegetación es impresionante, y por todo este rollo de la cultura maorí, que es algo que no se replica en ningún otro país del mundo. Entonces sí es un lugar al que tenemos muchas ganas de ir, y ya menos rudo que la India. Qué guay. Bueno, Con menos vacas en la calle. y ya tiene más experiencia con la moto también. Sí, ya Sí, después ya, de 3 días de parking y un mes en la India, yo creo que puede hacer Australia, puede hacer Nueva Zelanda. Y bueno, llegamos a la serie Parot, que se estrena el 28 de mayo en Amazon Prime. Y para todo el mundo que todavía no la conozca, hablarnos un poquito de qué va, para que la gente se empiece a enterar un poco de qué va la movida. Ok, pues mira, Parot es una serie que está basada en la anulación de la doctrina Parot, que existió en el año 2013, una decisión que dejó sin efecto modificar la manera de cómo computar las condenas de los supuestos excarcelados. Cuando se cancela esta doctrina, justamente lo que pasa es que empiezan a salir estos excarcelados sin haber terminado de cumplir por completo su condena, y cada vez que ellos van saliendo empiezan a desaparecer, generalmente de la misma manera que ellos mataron a sus propias víctimas. El personaje perdón, de Iván, bueno, el personaje de Iván y muchos otros personajes que empiezan a desaparecer, y hay un grupo policial que empieza a investigar qué es lo que está pasando con estos personajes, y al parecer hay una relación entre algunos personajes y los personajes que van saliendo sin haber cumplido sus condenas. Es una serie de 10 capítulos que está produciendo ONSA con televisión española, con Amazon, y con Viacom CBS, con una calidad impresionante, con un elenco de actores impecables que dejaron la piel en cada uno de los capítulos. Me parece que es muy interesante porque habla justamente de la doctrina Parot sucedió en España, y varios de los casos son casos reales. Los productores son Gustavo Ron y Rafael Montesinos, que son dos pedazos de productores españoles. Y la verdad fue un proyecto interesantísimo. Por mi parte, no voy a spoilear mucho del personaje, pero es un personaje en el que en España no están acostumbrados a verme. Yo digo que es un poco un ángel y un demonio. Y nada, tuvimos la posibilidad de ver un poquito lo que hicimos. Marga no tanto, yo vi algo de lo que hizo Marga, que me dio mucho gusto. Y la verdad estamos muy contentos, con muchísima expectativa. Creo que es una serie que va a gustar mucho, que el público tiene, yo digo que tiene la retina adiestrada después de tanta serie y tanta plataforma que tenemos, y creo que si hay una serie que se está esperando y que el público va a disfrutar, justamente es Parot. Yo tuve la posibilidad de trabajar así como a Marga le tocó con Iván, a mí me tocó con Blanca Portillo, que es, aparte de ser un gran ser humano, es un pedazo de actriz y con una generosidad impresionante. Les cuento que iba asustado. ¿Asustado? A ver, Asustado por Cuenta, trabajar cuenta. con Blanca. Hombre, es que cuenta, Blanca cuenta. No, Sí, todo el sí. mundo le decía, vas a trabajar con Blanca, wow, nuestra Meryl Streep. Sí, me metieron una cojones, y yo soy un man que llega muy fresco a trabajar al set, pero me metieron una cojones. Luego conocí a Blanca, y me dio cátedra de esto que nos pasa a nosotros los actores, y que a veces no nos damos cuenta que nada, que todos somos seres humanos, que todos tenemos nuestra seguridad y nuestra vulnerabilidad, y que en el set, cuando llegamos, todos somos iguales. Y Blanca me hizo el trabajo muy fácil, y nada, es alguien que se goza tanto el trabajo y que entra con una humildad y con unas ganas de jugar, que creo que debería dar cursos de eso a varios otros. ¿Y habéis visto mucho de la serie ya o qué?
¿No? poquito. ¿No? No, vimos muy pedacitos, trailers, sí, sí. como trailers y pedazos muy pequeños. Yo es que no puedo decir nada. Luego, si quieres, cuando termine la entrevista, te digo. Ah, ¿Tú la viste o qué? Y también mi compi. ¿En ¿En Un serio? poco. Sí. Bueno, cortemos la entrevista ya si nos cuentan. Luego, sí que Cortamos. contarte que no se puede decir nada. Tengo los labios cerrados hasta próximo aviso. Ok. Luego, ok, si quieres, ok. cuando terminemos, te hablo. Dale, Vale. dale, dale, Hablamos un dale. poquito. Comentamos. Dale, Comentamos. dale. ok, buenísimo. Y Buenísimo. sobre todo, una vez que recibís el proyecto y que leéis los guiones, ¿qué es lo que más os llamó la atención de vuestros personajes, sobre todo de la serie, que os enamoró más, ¿no? De aceptar este proyecto, por así decirlo, ¿no? Pasó algo muy particular en esta serie, que a mí no me había pasado nunca, creo que a ninguno de los dos. Existían 4 guiones escritos y uno, pero te voy a decir algo muy interesante de esto. Y uno empieza a trabajar en base a los cuatro guiones, pero claramente no está el arco dramático o una Biblia entera sobre qué es lo que sucede con los personajes y para que uno pueda comprender. Pero a la inversa de lo que pasa generalmente, que uno siempre sabe lo que va a pasar, pasa algo maravilloso, que tú trabajas en el día a día y que creo que eso tiene que ver con la vida misma. Uno no sabe de la manera que va a reaccionar ni lo que le va a suceder dentro de 2 semanas. Y me parece que es un ejercicio muy interesante porque se trabaja con lo que hay y ellos siguen escribiendo en base a lo que ven y en base a la manera de la que siguen trabajando los actores, sus personajes. Entonces, creo que a los dos nos pasó que nos enamoramos de lo poco que teníamos. No, a mí me dijeron, vas a una serie en España, un personaje, y vamos a qué. Bueno, vamos, porque no. No tenía mucho que pensar. pues yo había visto mis escenas que al principio tampoco eran tantas, porque te van soltando, ya lo verá la gente, van soltando de a poquito y hay una sensación de estar perdido en la serie, de no saber qué va a pasar y de no entender, que a mí me parece maravillosa. Pero me acuerdo que yo empiezo a rodar y empiezo a tener los últimos 4 capítulos en la mitad de la serie, que fue algo bien extraño. Pero creo que lo que nos llamó la atención, como bien dice Marga, es que era un elenco maravilloso, que estaba escrita de una forma impecable. Y Marga y yo llevábamos un rato largo diciendo que teníamos el deseo de irnos a trabajar a España, que sabíamos que estaba pasando algo con estos elencos híbridos, que a la fuerza teníamos que unirnos los españoles y los latinoamericanos en tratar de que los elencos sean híbridos, que existan actores españoles en las series latinoamericanas y que sea igual a la inversa. Y de repente, en medio de la pandemia, cuando creíamos que no íbamos a hacer nada, nos vimos inmersos en medio de un gran deseo que teníamos. Claro. Hay un dato que no sé si, antes que pregunte mi compañera, o mejor mi compañera me mata si lo digo, pero lo voy a decir porque me lo ha puesto a huevo. El profesor de aquí de mi compañera, su profesor de la facultad, o de no sé qué, es el creador de la serie, uno de los Sí, creadores de es la uno serie. de los creadores y los guionistas. Sí. Sí. Mira. ¿En Entonces, serio? es muy O sea, curioso, sí. Sí. Nos llevaba hablando de Parot desde que empezó el curso, entonces de repente fue como, ¡Wow! O sea, ¿sí? ¿hace cuánto tiempo? pues en septiembre que empecé, septiembre-octubre, ya nos hablaba del proyecto de Parot, de cómo le surgió la idea en 2013 y tal, y cómo ha tardado todos estos años en que por fin se haya hecho. Sí. Entonces, pues me hace mucha ¡Wow! ilusión ver Qué estar bello. entrevistando a protagonistas de Parot. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No sabía. Qué bien. ¿Qué tal el proceso que se necesita para generar pues para Sí, desarrollar toda muchísimos una idea años. así, ¿no? Sí. Sí. Está Entonces, bueno que la gente lo sepa eso también, ¿no? Porque la gente a veces dice, no, es que todos tenemos grandes Claro. ideas y creemos que desarrollarlas y llevarlas a cabo son ponerlas en un papel y llevárselas a Netflix, ¿no? La gente cree que el proceso es así de corto y en realidad, pues mira, tu profesor mira la sí, cantidad lleva de años que lleva bastante. para poder desarrollar una serie de este calibre, pero que las cosas llevan su tiempo y sus filtros y que no es fácil. Qué bueno saber que tú sabes de dónde viene y ahora pues estar a punto de lanzarla. Qué Pues sí. chévere. Luego me matas, pero tenía que decirlo. No, seguro. Sí, eso, para que la gente sepa también el proceso que hay. Sí. Y bueno, contándonos un poquito también sobre vuestros personajes al público,
¿Y cómo encajan en el universo de Parot? Eh, Creo que se puede hablar poco para no ventilar un poco de qué se tratan. Pero mi personaje, yo creo que Roberto Plaza es un hombre que estuvo en el lugar, a la hora y a la fecha menos indicada para que el rumbo de su vida cambie por completo. Estas cosas que a veces pasan, ¿no? De personas que dicen, si yo no hubiera estado ahí, a lo mejor esto no hubiera sucedido y mi vida hubiera sido otra. Y creo que tiene un poco entre ángel y demonio, que lo van a ver, eh, y es un personaje sumamente extremo, donde sucede algo muy particular, donde a veces creo que el público va a generar y a tener empatía con un personaje que a lo mejor hubieran creído que esto no hubiera sucedido. Muy, muy variable. Sí. Yo creo que mi personaje muestra un poco una pequeña manía no, algo como una enfermedad un poco que tiene uno de los personajes principales, que es, creo que la historia también detrás de todo esto que llega hacia la protagonista, que tiene que ver con algo... Con un juego enfermo, un juego ¿no? enfermo, sí, que otra vez volvemos al juego enfermo sexual. No sé por qué me contratan para esas cosas, pero bueno. Pero tiene que ver como ahí, como ir mostrando un poco la enfermedad de ese personaje por ciertos tipos de mujeres, y yo soy una de ellas. ¿Qué retos ha supuesto vuestros personajes? O si os ha supuesto alguno, claro. ¿Qué reto? Sí, a mí en particular creo que esto que te digo, de tratar de crear empatía con un personaje tan oscuro. Yo un día vi una entrevista de Blanca, yo no conocía a Blanca y para conocerla decidí buscar información de ella y un día dio una charla muy interesante con el BBVA. Y ella decía que el gran trabajo que tenemos nosotros los actores justamente es crear empatía con personajes con los que probablemente en la vida real no lo creeríamos. Y creo que mi gran trabajo fue crear empatía con este Roberto Plaza que van a conocer, que por momentos es un personaje oscuro. Y después el reto creo que también fue rodar en la situación en la que nos tocó rodar. Creo que Parot fue una de las primeras series que le tocó rodar en medio de la pandemia. Y el hecho de no tener contacto con los personajes, de no poder sentarte a tomarte el cafecito y a ensayar y a pasar la escena antes y a no llegar en frío a grabar, fue uno de los retos más grandes, porque creo que el trabajo de los actores, el más interesante es el preámbulo anterior a llegar al set para construir una escena. Y creo que eso fue un gran reto. Sí, más que algún reto o algo, para mí en realidad fue... yo tomé todo el camino distinto al de Mitch. Él fue a informarse con quién iba a trabajar todo. Yo dije, no voy a saber nada, no me quiero enterar de nada, no me quiero asustar, yo voy a llegar con la mejor onda, ni asustarme, porque llegar a un crew, a un elenco ya formado, ya con una ruta, con personas que nadie te ha visto, no te conocen, pues da miedo llegar, y a otro país, todo, siempre da un poquito de miedo, y decidí que me importara muy poco y llegar a hacer mi trabajo, y que ni siquiera saber con quién me iba a tocar hasta el día que tocaba ahí, para estar segura, porque sí, no quería que también ese espacio que iba a tener en esta serie, pues me llenara de nervios y salieran otras cosas. La verdad, logré, y me siento muy orgullosa que llegué muy tranquila, me lo gocé mucho y me lo pasé muy bien, y eso fue un reto para mí, porque al principio me estaba sintiendo muy insegura, todo este cambio de país y estos, no sé, me dio mucho nervio, entonces hice un trabajillo ahí personal para que no me jugara en contra. Es que sin desvelar mucho, tu personaje es complicado, ¿eh, Michelle? ¿Complicado? ¿Qué tipo de complicado? No, que complica empatizar con él, pero que es muy difícil, digo. Sí, pero Que ¿sabes lo que no pasa quiero desvelar después? nada. No, pero después te terminas dando cuenta que detrás de a veces los personajes más macabros o los personajes más oscuros hay un ser humano.
que me parece que eso es lo interesante justamente de esta serie y de muchas otras series, que uno dice, ¿por qué estoy quedando empatía yo con este tipo? Y porque yo creo que una de las cosas más interesantes del personaje es esto que te hablo, que a veces estamos en el lugar menos indicado, en la situación menos indicada, y no voy a spoilear más, pero a este tipo le pasó algo como por azares del destino y de otras cosas que lo pusieron en esta situación tremenda. Antes comentábamos que la serie nace a raíz de la doctrina Parot. ¿Vosotros conocíais el caso, lo que había pasado, o cómo fue un poco este proceso de documentación? Sobre todo, sin spoilear para ti, Michelle, que tu personaje está un poco, le afecta esa doctrina. ¿Cómo fue ese proceso de documentación para ambos? No teníamos idea, no teníamos idea y empezamos a leer un poco sobre la doctrina Parot cuando nos mandaron los guiones para empaparnos un poco de lo que hay también en Internet, que tampoco era tanta la información. Nos bajaron un poco más de datos los productores y nos contaron, o sea, de qué manera la doctrina Parot jugaba parte en esta serie. Pero no, nos metimos a leer un poco lo que íbamos encontrando en el camino. Y la serie, ya que hablamos de la doctrina es una parte importante o leitmotiv de la serie que desarrolla más es el thriller policial, el lado más reflexivo de esta doctrina de Parot, o es una mezcla de ambos, según vuestra opinión. Pues Yo creo que tiene algo el policial, ¿no? O sea, okay. Siento que sí, el thriller policial es algo que juega mucho más. Se habla de la doctrina, pero no se va muy a fondo del tema, no se mete como muy en eso, como que se, se habla cuando en el momento que todos salen de la cárcel, pues las historias empiezan a desarrollarse después de que todos sales de la cárcel, no se está interiorizando demasiado en el tema. no, y creo que lo que tiene de interesante también es verdad lo que dice Marga, porque es una serie que se mete en la piel de los personajes y que te hace ver a través de sus propios ojos determinadas cosas y determinadas sensaciones por las que pasan cada uno, pero de verdad te meten dentro de cada uno de los personajes y te hacen vivir en carne propia lo que vivieron cada uno de ellos, que me parece que es lo interesante de la serie. Y eso es la parte del thriller policial, pero la parte más reflexiva, como tú dices que está puesto en los personajes, ¿qué tipo de reflexión le va a ofrecer la serie al espectador, más allá del thriller policial que estamos hablando? No sé, sabes que no sé si va a haber una reflexión que le va a ofrecer al público claramente. Ah. Creo que el público va a vivir en carne propia una parte de la historia de España. Y repito, creo que algunos van a conectar con una parte de la serie, otros no van a conectar, a otros les va a dar escalofrío la serie porque es muy fuerte lo que sucede. Claro. Pero creo que lo que va a suceder es que es esto que estamos deseando en este momento y que nos pasa a Marga y a mí cuando buscamos una serie, que van a quedar satisfechos con lo que ven. Que claramente van a ver una serie muy bien jalada, muy bien actuada, donde se dejó la piel en cada uno de los... El maquillaje es impresionante, la fotografía es impresionante, la dirección, y creo que tiene algo muy particular que pasó a la hora de rodarla. De repente estuvimos el año pasado y en este tiempo viendo unas series donde se engolosinan tanto con la forma en la que hay que rodarla y con el tiro de la cámara, y con la corrección del color y con las sombras y con el claroscuro, y a veces nos olvidamos que el protagonista de una serie es la historia. Y Parot justamente le hace énfasis a esto, a no engolosinarse con la manera en la que hay que rodarla, sino en que hay que contar una historia bien contada y que la gente está esperando a ver una historia bien contada. Y que hay veces que nos engolosinamos con muchas otras cosas que son muy bonitas de ver en una serie, pero nos olvidamos de la historia, y acá creo que la protagonista de Parot es la historia. Yo siento también un poco, aunque yo no estoy mucho como tanto metida en todo el tema policial, siento que igual lo que pasa me imagino que se habla un poco de las heridas que no se sanaron, ni de la parte
de las víctimas como los de los victimarios por haber salido antes, porque se disolvió de una manera distinta, que siento que es eso, como heridas no saldadas y condenas no completadas, y es como un poco Sí, el dolor que deja. el dolor que deja eso y la falta de, pues de que se cumpla una condena, lo que eso genera en un lado y en el otro. Y también, y lo bueno es eso, es como van a mostrar qué es lo que le pasa al victimario y a la víctima. Sí, y la reinserción también, lo que sí es cierto, porque también habla de algo, es verdad lo que dice Marga. Sabemos lo que pasa con un preso en la cárcel, pero no sabemos lo que pasa con un preso cuando sale y no encuentra de qué manera reconstruir su vida, que eso es una parte bien interesante de la serie. Pues sí. ¿Y qué diríais que hace diferente a Parot? ¿Cuáles son las claves para que enganche al público? Creo que Parot tiene algo que a mí me encanta cuando veo una serie, que es no entender para dónde va. A mí me pasó que ahora acabo de ver... Cuando lo grababas no sabías para dónde ibas. No, pero que no tenías el final. A mí me pasó ahora con esta serie que vimos que se llama... La Inocente. El Inocente, la sí. de Uri. Y me pasó algo muy chévere con Inocente, que en el capítulo 2 estuve a punto de abandonarla y Marga me dijo, no, pero espera. Y dije, pero ¿qué son? Parecía una historia ¿Capitulares? diferente totalmente. Sí. Y me gustan ese tipo de series, donde no son cantadas, donde no sabes qué va a pasar y donde no te ponen como la papa en la boca. Y me parece que el guión de Parot tiene esta cosa maravillosa y vertiginosa que no se entiende para dónde va, quiénes son culpables, quiénes son buenos, quiénes son malos, quiénes la padecen, y que creo que está filmada. Es algo muy difícil de contar, pero sí se hizo y se logró muy bien, porque para que te tenga ahí pegado y que al otro quieras seguir viendo el otro, eso es difícil de lograr, y creo que esto es algo que tiene esta serie, que te engancha y que quieres ver en la otra, ver y decir, a mí que me encanta adivinar quién es el malo, la pifié ahí un par de veces, entonces está bueno eso. Sí, y también creo que una cosa que va a llamar mucho la atención del público es el lema que tiene de lo que es justo y lo que no, lo que persigue la policía, Adriana Ugarte, que al final te hace reflexionar sobre, ¿y tú qué harías? O sea, el deber de como policía y luego... Entonces yo creo que también es interesante. Sí. ¿Y cuenta Parot con un final cerrado? No. Pues yo creo que es un poco lo que están haciendo en todas las series, que la serie termina, pero claramente puede llegar a continuar. También pues ya verán la serie y se van a dar cuenta que es una serie que da para hacer cualquier cantidad de temporadas. Para ustedes que la vieron entenderán por qué lo digo, porque de ahí puede haber tela y tela y tela y tela y tela. Aquí con ustedes con más información. Pero no sí termina en el momento que tiene que terminar, pero claramente es una serie que podría continuar. Bueno, yo digo, no puedo decir nada, es que tengo la boca cerrada, no te puedo decir nada. Y estoy esperando a que terminemos esta entrevista para que nos cuenten. Y más concretamente, ¿cómo nos definiríais cada uno de vosotros a Parot en 3 o 4 conceptos? Por ejemplo, primero Marga y después Michelle. En 3 o 4 conceptos adjetivos. Yo creo que es vertiginosa, indescifrable y muy contundente. Te robé 3, a ver qué dices ahora. Es que para mí sí tiene una mezcla de muchas cosas, porque puede ser muy oscura y densa, pero creo que sí tiene como eso, como una parte de sanar heridas. Creo que para mí es como, pero todo lo que juega alrededor, no sabría, no podría ponerte como unos conceptos, pero sí es como injusticia, dolor y un poco y oscuridad. Y bueno, entonces tienen que ver, hay que esperar al día 28, tiene que ver la gente sí o sí la serie, ¿no?
Sí, Yo sí, todo, sí. yo sé que la veo, mejor dicho. Sí, les va a gustar mucho. Aparte están todos increíbles. Adriana es un personaje maravilloso, muy diferente a lo que venía siendo también. Lo de Iván está increíble, lo de Blanca, lo de Patri, todos. La verdad, vale mucho la pena. Y ya hemos cerrado un poco el tema Parop, serie que la tienen que ver sí o sí el día 28 en Amazon Prime. Vamos a hablar un poquito más de vosotros para ir terminando la entrevista. Y sí que hay una pregunta que me gustaría para conoceros más como actor, como actores a los dos. Personalmente, ¿cuál es el género que más os gusta interpretar y cuál es el que más os gusta ver como espectadores? Yo creo que, pues, yo he trabajado mucho en muchas series con mucho drama en Latinoamérica. Es que hay mucho drama, hay mucho drama. Somos muy dramáticos. Eh, pero también me estuve peleando con eso muchísimo y es que no quiero hacer más, pero el drama tiene algo muy bonito y tiene algo muy verdadero y con algo que yo conecto muchísimo de una manera muy fácil y aprendí también a no pelear con eso y a hacerlo desde otro lado, no desde de algo también tan visceral, desde un lado también mucho más contenido y también ha tenido que ver con mucho como mi crecimiento como actriz y para mí es donde yo me siento muy cómoda. La verdad que creo que lo hago bien y que también he ido creciendo en eso y me gusta mucho. Y algo en lo que me encantaría que si puede que se dé es trabajar mucho más un poco en comedia, que parece que ahí puede que haya algo, un trabajo acá en Colombia que va a ser con pues con actores de comedia y con un grupo muy chévere y creo que es una oportunidad muy buena para hacerlo. No es fácil, pero me encantaría y La, pues sí. la comedia es difícil, ¿eh? Sí, Yo siempre he pensado que la comedia es más difícil que el drama, desde mi punto de mucho vista, ¿eh? más difícil, Sí, mucho más sí, difícil, sí. muchísimo. Entonces ese parece que es un regalo que además otra vez me van a dar Da. y voy a poder trabajar ahí y hacerlo con muy buenos actores y un director es fantástico, entonces sí, viene una nueva etapa. Qué guay. Y para mí, yo creo que el género que más me llama la atención es el que más se aleja de mí. Cuando hice Hernán y cuando hice Falco Pasión de Gavilanes. y Pasión de Gavilanes también. No hemos hablado en toda la entrevista de la de Pasión de Gavilanes, ¿eh? Cuidado. Muy bien, no sé que en algún momento va a salir. No, pero no ha sido nuestra Pero- culpa, ¿eh? Ha sido culpa Pero de... yo lo sé de la vecina. Este, creo que me gustan los personajes más oscuros y los que más se desprenden de mí y los más extremos. Me gusta mucho la acción. En Hernán había el personaje manejaba una daga y una espada arriba de un caballo y me parece maravilloso. Y luego sabes que a mí lo que más me gusta y últimamente me llama la atención de ver es el género documental. Me parece que los documentales que valen la pena y que están bien jalados y que son este híbrido entre escenas actuadas, pero Sí. también con escenas que tienen como una cuota de realidad. Estuvimos viendo uno que me parece maravilloso, que se llama el de los gatos. ¿Cómo se llamaba? No No, jodas con los no gatos. jodas con los gatos, ¿no? Sí. Uy, pero eso es tan rudo. Es O sea, rudísimo, pero me encanta. lleva todo No sé lo... si, no sé si sí, que me parecen unos documentales increíbles. Vi una serie en Netflix de varios que me parecen increíbles. Y después, me gusta el género. ¿Sabes que el otro día estábamos hablando y me decían, ¿cuál es una de tus películas favoritas? Y creo que si hoy tuviera que elegir una de mis pelis favoritas, se llama Los Puentes de Madison, que es la peli más romántica del planeta. Con Clint Eastwood, es una delicia de película. Y creo que es un género que cuando está muy bien hecho, me gusta, me gusta. Mira. Hay una Tan cosa romántico. curiosa. una, una cosa curiosa que le pasa a los actores y a las actrices que muchas veces les gusta su trabajo, como lo hacen, pero luego como que no les gusta verse en pantalla, les supone rechazo, no sé. ¿A vosotros os pasa eso? A Marga le pasa más que A a mí mí. me pasa más que a Mitch. Él Ah, sí revisa, pues él ve más y él sí sabe
hay algo de las que está viendo que la pueda ver en la tele, la ve. A mí sí es como que, no sé, todo, critico todo lo hago mal, o sea, no, me doy mucho palo, la verdad. ¿Y hay alguno de los dos que sea a lo mejor un poco más tiquismiquis, más exigente con el trabajo del otro, que lo ve en pantalla y diga, esa cara la podría haber hecho de otra forma, o esa frase, o No, eso sabes que no? los dos a lo mejor podríamos besar a los mismas de la misma manera que me besas a mí, pero de resto todo Pimba. Aquí duerme alguien en el sofá hoy, ¿eh? Cuidado Ay, que voy a frase, decir. me dice, le dijiste esa frase, me dice, ¿en qué momento llevaste a la ficción una frase que traes en la casa? Pero no, sabes que los dos nos vemos y somos, no sé si la palabra es críticos, pero sí, como que observamos mucho el trabajo del otro y lo hablamos y somos muy respetuosos también a la hora de decirlo y la manera en la que decirlo. Y ahora en este mundo donde los castings se hacen en casa, está bueno tener a tu pareja como actor o actriz que te dé réplica y que vea desde un lugar, de un lente completamente distinto, ¿no? El que lo ve uno cuando lo está haciendo. Sí. Sí, porque eso nos dimos cuenta que a veces cuando a ti te llega el casting, de repente tiene más claridad el que no va a hacer el casting que tú. O sea, lo ve Y el desde que no otra tiene expectativa perspectiva, también, ¿no? exacto, que no tiene expectativa. Entonces, como que le puede encontrar otras cosas que a lo mejor tú en el momento no las ves. Y en eso sí nos ha servido mucho, Sí. Qué guay. pues, acompañarnos en este proceso. Eso está muy bien. Y ya para ir cerrando, más allá de Parop, ¿dónde os podremos ver en los próximos meses los dos? ¿Estáis trabajando en algo que nos podéis contar? Si no nos podéis contar, no nos contéis nada, ¿eh? Ay, no, pues Sí. ya lo que deberíamos es dejar de trabajar juntos, pero bueno. No os preocupéis. Pero, no, es que aparte es muy gracioso porque tenemos dos managers diferentes y llegó un casting para cada uno para una serie de Netflix que estamos rodando que se llama Pálpito. Lo único que podemos decir es que se llama Pálpito y que somos pareja ahora en la ficción. Bueno, Anda. bueno. Y Se está viene. buenísimo y Se hay viene. algo muy interesante porque el tema principal de la serie es el tráfico de órganos. Sí, Más fuerte. y nos toca hacer de marido y mujer, que se llevan Otra vez. Otra vez. salimos de la casa de ser Esa- marido y mujer Vaya, para ser ¿eh? marido y mujer del trabajo. Otra vez a la De India aquí, en moto. de aquí otra vez a la India es nada, de aquí a un mes. De aquí a un mes, pero en una 1100, para que ahora sí funcione. El intento de suicidio. Y la verdad estamos muy, muy contentos, muy, muy Sí, contentos. Está chévere. está bueno. Es un Si grupo chévere. Si no falta trabajo, pues eso es lo que hace falta. Pues sí. Sí, Claro. sí. Muy bien. Y ya para cerrar la entrevista ya y despedirnos de vosotros, siempre hacemos una pregunta final, que es que quiero que nos recomendéis alguna serie de televisión a la que os hayáis enganchado. Ay, pues bueno, la última que vimos fue El Inocente, Ujú. que me gustó mucho, pero imagino que ustedes ya Sí, la vieron. Pero yo sí lo voy a recomendar como serie que yo podría recomendar. Aparte está Aura Garrido, que trabajé con Aura en Hernán, y me parece que es un Claro. monstruo actriz. Y está Juanita, que es Hombre, una Juan. amiga y que la adoramos y que es un monstruo también. Y que me parece un gran ejemplo de una serie muy, muy bien jalada, bien filmada, con un guión maravilloso que no te deja en paz y que te lleva de un lugar a otro y que te hace desconfiar de todos. Yo sí recomendaría que vean Inocente, me parece que es una gran serie. Hay un documental chileno que sí me pareció a mí muy bonito, que es el Agente Topo. Ah, la que ha ido a los Oscars, ¿no? Yo creo, así o no. Sí, es divina, la verdad. Te parte el alma y te pone a pensar en tus mayores. Entonces, es hermoso el documental. A mí, la verdad, me pareció divino. Pensé que lo iba a parar y que no iba a poder, pero me lo eché todo. Y además tiene unos personajes que yo te lo juro que yo pensé que era actuado o algo, porque tiene unos personajes divinos, pero todo es pues un documental y está bellísimo. Yo creo que sí lo recomiendo mucho también. Mira, pues ya está, unas recomendaciones maravillosas. Pues con esta pregunta hemos acabado una entrevista que ha sido, la verdad, muy amena, muy maravillosa. A ustedes muchas gracias. Esperemos que os haya gustado la entrevista, que la gente vea Paró, que le sirva a la gente para conoceros también y para que la gente se anime a ver el día 28 la serie, que está muy bien. Así que
Adiós, Michelle, adiós, Margarita. Que os vaya muy bien, que os veamos en la serie esa de Netflix que nos habéis contado. Y hasta aquí Sí. nos despedimos. Dale, muchas gracias. Muchas Mario, gracias por el gracias, que estés muy espacio, bien. Muchísimas gracias. por la entrevista. Gracias a los dos. Les mandamos un Claro. beso enorme.